Ahí voy. Ya. Entonces habíamos hablado de leucemias agudas. Habíamos considerado la relación con ciertas bacterias, con ciertos virus, etc. Entonces ahora vamos a hablar sobre las leucemias crónicas. Recuerdan que lo más básico es decir, tengo 4 tipos de leucemia. Estos tipos son leucemias linfoblásticas y leucemias mieloblásticas agudas y leucemias mieloides y linfoides crónicas. Entonces, en eso están los 4 tipos principales y cada uno de ellos va a tener subtipos en relación con el tipo celular, con la forma de presentación, con la relación, con las fases, etc. Entonces, ahora vamos a hablar sobre leucemia mieloide crónica, que es una entidad muy interesante y vamos a ver su evolución, cómo ha evolucionado en el tiempo, cómo era la leucemia mieloide crónica el siglo pasado, antes del 2000, y cómo es después del 2000. Entonces, esta leucemia mieloide crónica es el 15% de las leucemias en los adultos. Le puede dar a cualquiera, a un niño o a un adulto, pero lo más frecuente es que sea entre el adulto maduro y el adulto mayor. Al diagnóstico 65 años, esa es una referencia de Estados Unidos o de Europa. Sin embargo, nuestro promedio es mucho más joven. En nuestro medio yo diría que, perdón, en nuestro medio yo diría que son alrededor de los 50 años. Hay un ligero predominio en el sexo masculino y se considera una incidencia anual de 1 a 2 por 100.000 habitantes. En términos de gravedad, comparando con las agudas, definitivamente no es igual. Acuérdense lo que es una cosa aguda, una cosa indolente, una cosa crónica. Se llama neoplasia mieloproliferativa crónica, que junto con policitemia vera, mielofibrosis idiopática, trombocitemia esencial, constituyen los 4 principales tipos de unas neoplasias que pueden evolucionar a una forma aguda, habiendo otras que son más indolentes como la leucemia eosinofílica crónica o la mastocitosis sistémica, que también son neoplasias mieloproliferativas crónicas. Este es un desorden clonal, muy primitivo, porque tiene que ver con las células hematopoyéticas pluripotenciales. Y el tema principal en esta neoplasia es la presencia de una translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el 22. Es decir, una parte
de un brazo largo del cromosoma 9 se une al brazo largo del cromosoma 22. Y eso se llama cromosoma Filadelfia. Esta unión de estos segmentos de los brazos va a dar lugar a un gen quimérico que se llama el gen BCR-ABL. Entonces, esa fusión va a dar una nueva información en que las células van a proliferar, pero hasta un estadio casi maduro. Entonces van a haber células precursoras, van a haber blastos, pero en poca cantidad, porque van a poder madurar a mielocitos, promielocitos, metamielocitos, juveniles, abastonados y segmentados neutrófilos, en gran cantidad. Cuando hablamos de gran cantidad, podemos decir 1 millón de células, 1 millón de leucocitos, pero que tienen por lo menos 80% es de segmentados, pero subdivididos en todas las formas precursoras. Esto es la expresión de la proliferación celular en la médula. Sin embargo, eso en un inicio no te va a dar ningún síntoma. Mientras está el proceso, puede pasar un año tranquilamente y uno no tener conciencia, el paciente no saber definitivamente que lo tiene. Y muchas veces el hallazgo de esta enfermedad es de casualidad. De repente el paciente, por algún otro motivo, se toma un hemograma y encuentra que tiene los leucocitos altos, la hemoglobina alta y las plaquetas altas, porque es una neoplasia, es mieloproliferativo. Entonces, en un primer momento, todo va a estar elevado. Acuérdense que mieloide es todo. Mieloide es plaquetas, mieloide es eritroide, mieloide es segmentado, mieloide es monocito. Lo único que se sale de ahí son los linfocitos, que son otro tipo celular. En algún momento en esta evolución proliferativa, el paciente va a comenzar a tener algunos síntomas. Los síntomas son astenia, está cansado el paciente, comienza a bajar de peso y tiene hiporexia. Hay dolor, muchas veces hay la palpación de un peso, un tumor en el hipocondrio izquierdo. Y es por el crecimiento del vaso, ya que hay una gran proliferación celular, todas estas células al final van a ir al vaso y el vaso va a hipertrofiar por el aumento de las células y por la función también. Entonces tiene una hiperplasia e hipertrofia y eso va a provocar un poco de dolor. Y también puede ser el motivo por el cual el paciente va a acudir a la consulta, porque de pronto está duchándose y siente que tiene un bulto, o algunos que pueden ser deportistas y sienten un peso. Lo cierto es que esa es una de las formas más comunes de consultar, ya sea a cualquier centro de salud y ellos derivan a un centro de mayor nivel. El hemograma, como les digo, también puede ser una forma de detectarlo. Entonces, para hacer el diagnóstico del MC no es difícil, ¿no? Para nosotros, por lo menos, ya es muy sugestivo el hecho de que tenga los leucocitos altos. Las plaquetas, los leucocitos altos podrían decir, oh, pero puede ser una leucemia aguda. Pero el hecho de que tenga las plaquetas altas, la hemoglobina alta, te orienta a que puede ser más bien un proceso crónico.
y no un agudo. Acuérdense que el agudo más bien va con leucocitosis o leucopenia, pero la hemoglobina y las plaquetas siempre están disminuidas. Y luego cuando se examina la fórmula, vamos a encontrar en el caso de la aguda la presencia de células blásticas, mientras que en el caso de la leucemia amiloide crónica vamos a encontrar una gran cantidad de células precursoras, pero que no son blastos. Y vamos a encontrar una gran cantidad de segmentados, que en las leucemias agudas no se encuentran. Entonces, estas formas precursoras, inmaduras, pero no blásticas, nos orientan a pensar que eso es una leucemia amiloide crónica. También podríamos pensar que es una reacción leucemoide. Es muy parecida, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la reacción leucemoide obedece justamente a un hecho patológico. Puede ser un proceso infeccioso, puede ser la presencia de otra neoplasia, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un TEC que ha hecho que la médula trate de compensar lo que está pasando afuera. Eso es una reacción leucemoide y además la cifra leucocitaria, que hemos dicho que la leucemia amiloide crónica puede ser 100, 200, 300, 1.000.000. En el caso de la reacción leucemoide es alrededor de los 50.000 leucocitos. No hay una reacción leucemoide que tenga 100.000, 200.000 o 300.000. Entonces ahí nomás, y por la clínica también tenemos una diferencia. La otra diferencia, bueno, es el tiempo, que si es que es una reacción leucemoide, va a evolucionar la causa que lo ha originado y va a desaparecer. Mientras que en el caso de la leucemia amiloide crónica definitivamente no va a desaparecer. Por el contrario, va a comenzar a tener más síntomas. Para hacer el diagnóstico, entonces tenemos lo que siempre debe tener todo médico: una historia clínica y un examen físico completo. ¿No? Entonces, con eso vamos a lograr cualquier diagnóstico presuntivo y luego ya vamos a pasar a afinar los detalles para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, si estamos diciendo que es importante el vaso, el tamaño esplénico se debe medir en centímetros debajo del reborde costal. Hay otras patologías donde tenemos que medir el volumen del vaso, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher. Pero en este caso lo que nos importa nada más es el tamaño, cuántos centímetros tiene debajo del reborde costal izquierdo. Luego, obviamente, un hemograma completo con su fórmula diferencial manual, no hecha por el equipo automático, porque a veces el equipo automático puede detectar como células atípicas o blásticas, células que solo son precursoras. Tenemos que hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia en la médula ósea. Las dos cosas. El aspirado nos va a mostrar la morfología, la celularidad, pero la biopsia no solamente nos va a mostrar también la reserva medular, sino si es que hay fibrosis o no hay fibrosis. Acuérdense que otra neoplasia mieloproliferativa crónica es la mielofibrosis y pueden algunas de estas entidades también tener un debut similar. Por eso es que se les llama también neoplasias mieloproliferativas Filadelfia positivo, en el caso de la leucemia amiloide crónica, y Filadelfia negativo en los otros casos, en la policitemia vera, en la trombocitemia esencial, en la mielofibrosis, y más bien ahí tenemos que buscar un gen que es el JAK2 y sus variables, que ustedes ya lo deben saber, puesto que han hecho un seminario sobre policitemia vera y los criterios para diagnosticarla. ¿Qué otra cosa nos interesa? Hemos dicho que esta enfermedad tiene un gen híbrido característico y una translocación
que se le llama Filadelfia, y esto es lo que vamos a encontrar haciendo estudio de cariotipo en la médula ósea o haciendo otros métodos que también nos va a evidenciar, como el FISH, que es la hibridación in situ, o si es que hay un 5% de pacientes que no van a tener la presencia en los estudios convencionales, no quiere decir que sea negativo, porque toda la evidencia clínica apunta a que sí es. Lo único que uno tiene que tener la comprobación absoluta, y para eso se debe hacer el PCR cualitativo, cuando son de difícil diagnóstico. Entonces, esto nos va a dar también en el diagnóstico cualitativo, pero cuando ya se hace el seguimiento va a ser el PCR cuantitativo, que vamos a ir mirando en tiempo real. Tenemos que establecer qué porcentaje de blastos hay. ¿Qué porcentaje de blastos deberá haber? Menos del 20%, porque a partir del 20% ya se considera agudo, no se puede considerar crónico algo que tenga 20 o más por ciento. Basófilos, eosinófilos y promielocitos, que van a definir en qué fase se encuentra la enfermedad. Esta enfermedad, hasta la evolución natural de la enfermedad, era considerada de 5 años, en los que se incluían fases, la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. Sin embargo, eso se ha dejado de presentar a partir del año 2000 en base a las terapias innovadoras que se han instalado. Ya lo vamos a ver cómo es eso. En la médula ósea, el número de células inmaduras va a ser el que defina la fase y por lo tanto el pronóstico. No es lo mismo diagnosticar a un paciente en la fase crónica que en la fase acelerada o en la fase blástica. Antes se decía, si toda la evolución de la enfermedad son 5 años, la fase crónica demora alrededor de 3 años y medio. La fase acelerada alrededor de 1 año y la fase blástica alrededor de 6 meses. Y después de eso, de la fase blástica, no había nada que lo evitara, el paciente fallecía. Paciente diagnosticado en fase blástica prácticamente era muerte segura. Sin embargo, la idea de toda la terapia era tratar de que el paciente permanezca el mayor tiempo posible en la fase crónica. El hecho de tener en la sangre periférica más basófilos y eosinófilos al diagnóstico también confiere un pronóstico menos favorable. Y el recuento de plaquetas también va a influir. Entonces vamos a tener unas escalas. La escala más conocida es la escala de Sokal, pero también tenemos otra escala que se llama de Hasford y otra escala que se llama de Eutos. Y esto es factores pronóstico de la enfermedad. Si el paciente es joven, principalmente o niño, y que tienen un diagnóstico inicial en una fase que no es la fase crónica, por ejemplo, la fase acelerada, o la crisis blástica, que es como decir una leucemia aguda, debemos solicitar inmediatamente estudios de HLA para poder encontrar un donante para un trasplante halogénico. Debería ser al 100% para evitar complicaciones, pero definitivamente si es que no se encuentra al 100%, pues tendrá que ser un haplo, 50%, porque es una situación en que no hay otra alternativa. Esta es la escala de Sokal,
que es una escala pronóstico y que se debe aplicar desde el principio, desde que se diagnostica al paciente. Tiene las siguientes variables a considerar. La primera, la edad. La segunda, el tamaño del vaso. La tercera, el recuento de plaquetas. Y la cuarta, el porcentaje de blastos. Los blastos en la leucemia mieloide crónica van a ser de tipo mieloide. Sin embargo, cuando está en crisis blástica, pueden ser de tipo mieloide o de tipo linfoide. Es decir, que puede evolucionar tanto a una leucemia linfoblástica como a una leucemia mieloblástica. Entonces, aplicando la escala y los porcentajes, si es que el porcentaje obtenido es menor de 0.8, se considera que es una enfermedad de bajo riesgo en el momento del diagnóstico. Después puede variar. Y si es que tiene más de 0.8, es un riesgo intermedio o alto. Y acá vemos las fases de la enfermedad que les estaba mencionando. La fase crónica, ¿no?, en que todas las series están aumentadas y que el paciente puede tener el vaso no muy grande o grande y puede tener pocos síntomas. La fase acelerada es cuando el paciente tiene más síntomas, puede tener el vaso aumentado con respecto a la fase crónica, que además de eso comienza a tener anemia o plaquetopenia y a tener sangrado, pero el recuento de los leucocitos se incrementa, así como también el de los eosinófilos, de los basófilos y de los blastos. Pero acuérdense, repito, nunca más de 20%. Además, aparecen anormalidades cromosómicas adicionales. Es decir, si el paciente era cromosoma Filadelfia positivo, de repente aparecen doble cromosoma Filadelfia, trisomías de lecciones, es decir, se suman nuevas alteraciones genéticas. Y eso es parte de la evolución de la enfermedad hacia una fase más aguda. La fase blástica, ¿no?, la OMS la clasifica cuando tiene blastos en la médula ósea de más del 20%. Además, podría tener una proliferación extramedular, que no solamente es el vaso. Cuando hay estos blastos extramedulares, pueden ser en el sistema nervioso central, puede ser también en cualquier otro órgano y se llama sarcoma granulocítico. Puede aparentar un tumor incluso, ¿no?, que puede aparecer en el macizo facial también. Entonces, a la hora que se hace la biopsia de ese tumor, se encuentra que son células hematológicas en relación con el diagnóstico de fondo. No es una metástasis, simplemente así se llama, es una proliferación extramedular. Y obviamente se hace el estudio de médula ósea y se va a encontrar que tiene más de 20% de blastos. Y como repito, pueden ser mieloides si es que la fase blástica ha virado a una leucemia linfoblástica o mieloblástica. Y para eso el tratamiento también va a ser diferente. En el tratamiento de elección en primera línea, entonces vamos de nuevo, antes del 2000 se utilizaba quimioterapia. Y esta quimioterapia podía ser vía oral,
¿no? Desde lo más primitivo que era el busulfán o Milerán, y que era una quimioterapia muy aplaciante, incluso riesgosa porque podía llegar a causar aplasia, hasta evolucionar y utilizar la hidroxiuria, el interferón, que no modificaban las fases evolutivas de la enfermedad, pero sí daban una sobrevida con menos síntomas y además hematológicamente se normalizaba, pero a nivel genético solo un 30% se normalizaba. Ese 30% que se normalizaba era el que iba a salir del patrón de los 5 años y iba a tener una sobrevida más larga. Pero los que no se normalizaban seguían la evolución natural de la enfermedad, hacían la fase acelerada y luego la fase blástica y fallecían. Entonces, a partir de la década del 90, se hacen ensayos clínicos con unos medicamentos inhibidores de la tirosina quinasa. Esta enzima tirosina quinasa es responsable de muchas neoplasias. Es una proteína muy grande y que tiene sitios de mutaciones, muchas mutaciones, y que tienen su sector para las mutaciones hematológicas y otros sectores pueden estar relacionadas con neoplasias de pulmón o de riñón. Entonces, los pacientes que tienen un diagnóstico nuevo de LMC tienen que recibir un tratamiento de primera línea con un inhibidor de tirosina quinasa. Esta es una medicación oral, no es quimioterapia, es una terapia biológica, inmunológica, y tiene una alta tasa de respuesta citogenética completa. Es decir, que generalmente a los 3 meses de tratamiento se negativiza la genética, es decir, de tener 46 cromosomas más 922 en translocación, se va a los 46 normales. Desaparece el cromosoma Filadelfia. Y eso por citogenética o por PCR. Algunos pacientes, la mayoría de los pacientes realmente alcanzan esa respuesta a los 6 meses. Estudios de la Anderson, ensayos clínicos, etcétera, han probado otros medicamentos de segunda línea, pero que los han dado a pacientes en primera línea con la intención de que la respuesta sea más rápida, por la hipótesis de que mientras más rápido se alcance la respuesta completa de la enfermedad al nivel genético, esta va a ser con una sobrevida mucho más larga. Esa era la hipótesis. Sin embargo, la evidencia dice que aun cuando tengas una respuesta a los 6 meses, la respuesta es bastante duradera. Y además, los medicamentos, mientras avanza más la tecnología, son de segunda línea, de tercera línea, pueden tener mayor reacciones adversas. Entonces, los pacientes que no responden adecuadamente a estas terapias, ellos son los candidatos a una segunda línea de tratamiento, ¿no? Porque hay mutaciones, hay muchísimas mutaciones que no son detectadas por los estudios convencionales, porque siempre se hacen mutaciones, el estudio de las mutaciones más frecuentes, no el de las mutaciones más infrecuentes. Entonces, el tratamiento que se recomienda es con un inhibidor de tirosina quinasa de primera generación,
el inicial que se llamó, hoy se llama hasta la fecha, imatinib. Y al principio se hicieron de 100 miligramos, son pastillas. Y se encontró que la dosis óptima son de 400 miligramos día. Esta medicina puede tener cierta resistencia o intolerancia, sobre todo a nivel digestivo. Los pacientes tienen muchas náuseas, gastritis y la vomitan, pero el método es tomarla con el estómago vacío, 5 de la tarde aproximadamente, y con 200 centímetros de agua, con agua. Si es que el paciente, a pesar de eso, no la tolera bien, puede tener una premedicación con omeprazol, por ejemplo. Si es que aún así no la toleran, pueden tener mucho dolor de cuerpo, incluso hacen fiebre, entonces tenemos que cambiarlo a un inhibidor de segunda línea. El inhibidor de segunda línea, hay 3 en el mercado. Uno se llama dasatinib, otro se llama nilotinib y el otro se llama bosutinib. Todos son tinib, con diferentes dosis, con diferentes blancos terapéuticos. Por ejemplo, el dasatinib, si es que el paciente tiene problemas pulmonares, derrame pleural, bronquiectasia, no es el medicamento de elección. Asimismo, si el paciente tiene problema cardíaco o hepático, el nilotinib no es el medicamento de elección. Hay pacientes que aún con el uso de imatinib, que son resistentes y que se les pasa a dasatinib y que logran ser resistentes y se les pasa a nilotinib y siguen resistentes, es porque probablemente tengan otra mutación especial que no es en la tirosina quinasa, que no es cubierta por los inhibidores de la tirosina quinasa, sino que es otra enzima la que está en dominio. Y esa translocación se llama T315I. Entonces, no funcionan estos inhibidores de la tirosina quinasa y hay que pasar a otro medicamento específico que se llama ponatinib, también tinib. ¿No? Entonces, también se ha propugnado el incremento de las dosis. Y por ejemplo, el paciente comienza con 400 miligramos de imatinib, pero no logra la respuesta a los 3 meses, entonces hay que darle 600, 800. No. Se ha probado de que no se logra un mejor efecto y por el contrario hay más toxicidad y poca adherencia al tratamiento. Como hay más reacciones adversas, más efectos colaterales, el paciente simplemente deja de tomar el medicamento. ¿Qué otra cosa tiene de ventaja? Hemos visto que la fase, antes del 2000, cuando no se utilizaban los ITK, los pacientes no tenían ninguna alternativa que seguir la evolución natural de la enfermedad. Algunos pacientes que tenían la posibilidad de trasplante podían ser opción curativa, pero muchas complicaciones. Desde el advenimiento de los ITK, los trasplantes se han reducido en esta patología casi al mínimo. Sin embargo, aquellos pacientes que resultan resistentes a los ITK deben pasar a un trasplante. Entonces debe buscarse la opción trasplante. Hemos dicho que la edad promedio es 50 años, sin embargo, hay pacientes que pueden tener 15 años, 20 años, 30 años con esta enfermedad y son totalmente candidatos a un trasplante halogénico.
ya sea emparentado o no emparentado, con búsqueda internacional. En la fase acelerada, también es indicativo de que si está en tratamiento con imatinib, debe pasar a una segunda generación, en este caso el dasatinib, que es bastante fuerte. Pero todo eso también tiene sus altibajos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acá de un caso clínico de una paciente. Esta es una paciente que tiene 69 años, pero tiene el diagnóstico de leucemia mieloide. Es una mujer de 69 años que vive en la sierra, en la selva central, y que tiene una leucemia mieloide crónica desde hace casi 10 años. Cuando se diagnosticó la señora, se comenzó a utilizar imatinib, pero no lo toleró mucho y por lo tanto no tuvo adherencia, por lo mismo que ella no lo toleraba, pero es una medicación oral, ambulatoria, y ya lo he dicho, la señora no vivía en Lima, así que su adherencia no era buena. Cuando venía a controles lo hacía cada 3 meses, 4 meses, era totalmente irregular. De modo que ahí nomás te dabas cuenta que no estaba haciendo el tratamiento porque tú le das una receta para un mes para ver cómo está la paciente. Y la paciente aparecía a los 3 meses, a los 4 meses, quiere decir que solamente había tomado un mes. Entonces, eso crea resistencia. Y así se la pasó un tiempo la paciente. Luego se le cambió, se le insistió en que tomara bien la medicación y luego se le cambió a una segunda generación, se le dio dasatinib. La misma cosa, la paciente al principio lo tomó bien, mejoró, pero luego también se perdió de vista. Lo peor ha sido cuando ha venido la pandemia. La paciente no ha venido y durante esos casi 3 años, la paciente simplemente no ha tomado medicación, no ha venido y cuando ha regresado al hospital, ha regresado en pésimo estado porque ya no estaba en la fase crónica, estaba prácticamente entre la fase acelerada y la fase blástica. Así que se ha reiniciado el tratamiento con dasatinib, que es muy potente, y la paciente, y además un poco de quimioterapia, la paciente ha mejorado hematológicamente. ¿Qué quiere decir? Que de los 300.000 leucocitos que regresa, se normaliza y ya tiene 5.000, 6.000 leucocitos. Las plaquetas también bajan. Y la hemoglobina. Y la paciente comienza a hacer insuficiencia cardíaca y hace derrame pleural, ¿no? ¿Qué cosa? Insuficiencia renal también. O sea, comienza a tener falla multiorgánica. ¿Qué cosa creen que debemos hacer con la paciente? Si han estado escuchando y han entendido, sabrán que el dasatinib y el derrame pleural no son compatibles. Entonces, lo que se tiene que hacer es retirar el dasatinib de la paciente e intentar con otra medicación. Entonces, eso es lo que se hizo. Se retiró el dasatinib, se tuvo que hacer se tuvo que extraer líquido del derrame pleural y la paciente iniciar quimioterapia con arabinóxido de citosina en dosis pequeñas y para poder regular su función renal y su función cardíaca.
Entonces se le ha compensado a la paciente y ha salido de alta hace unos 8 días, con la indicación de que no puede volver a tomar dasatinib y que en todo caso vamos a comenzar a darle una alternativa que es el bosutinib, porque tampoco podemos darle nilotinib ya que también tiene insuficiencia cardíaca. Entonces todo esto, aunque parezca mentira, no ha sido tan producto de la enfermedad como si la falta de adherencia al tratamiento y las complicaciones que se han derivado. Entonces esta señora tampoco es candidata a un trasplante, ¿no? Porque si bien ha sido fácil sacarla de la fase acelerada y volverla a la fase crónica, es un organismo muy debilitado. Entonces no vamos a tener definitivamente ninguna opción para trasplante ni para tener un inhibidor de segunda generación. Cuando está el paciente en la fase blástica, se tiene que utilizar quimioterapia, ¿no? Entonces esa quimioterapia, dependiendo si es para linfoblástica o mieloblástica, y que de todas maneras va a ser un tratamiento intensivo solo si el paciente lo puede tolerar. En el caso de la señora que les estoy diciendo, no le puedo dar una quimioterapia intensiva aún cuando haga una crisis blástica porque no lo va a tolerar. Entonces solamente tengo que pensar en un tratamiento paliativo. Dosis bajas de quimioterapia solo para mantener lo más posible la estabilidad. Si fuese un paciente joven, tendría que darle una quimioterapia intensiva y pasarlo luego, de todas maneras, a un trasplante para consolidar. Entonces acá los candidatos a trasplante halogénico, como hemos mencionado. Acá hemos dicho la segunda línea en la fase crónica y que utilizamos nilotinib, dasatinib. El ponatinib que se usa cuando hay otra enzima comprometida es también posible de utilizarlo aún con otras, en otras circunstancias, aún cuando no sea la enzima específica. Es muy potente y ha resultado efectivo. Entonces, lo que hemos mencionado, tenemos que ver el perfil de toxicidad y las comorbilidades del paciente antes de seleccionar la terapia. La toxicidad va a ser diferente según cada ITK. Algunos pacientes con imatinib, que es la primera generación y que consideramos que puede ser el ITK que menos efectos colaterales tiene, el menos potente, etcétera, en algunos pacientes tiene una toxicidad grande, les da pancitopenia severa y con dosis más bajas incluso no les permite tener un ECOG adecuado. El medicamento les provoca un ECOG 2 o un ECOG 3. Así que eso se llama intolerancia. Y tenemos que, de todas maneras, aun cuando puede ser efectivo para la enfermedad de fondo, no lo es para el organismo y tenemos que quitarlo, ¿no?
Y ahora no quiere avanzar. Ay, carajo. ¿Sabes cómo me fastidia esto? Doctora, ¿puede avanzar? No está avanzando. De repente Parece algún que, compañero puede tomar el control y avanzar la parece que es el PPT. internet, parece que es el internet. A ver, vamos a ver. Doctor, ahora puede ver si está avanzando. Ajá, sí está avanzando. Ya, Me perdí. ok. Me quedé perdido. Ya. Sí, está bien. Ya compartimos. Pasamos a ver. Ahí está avanzando. Hemos hablado sobre la toxicidad. Y ahora tenemos que avanzar. Ahí no ha avanzado. Pasa a la que sigue. ¿Puedes avanzar? Ya avancé, ya está en toxicidad, doctora. La PPT 58. Sí. ¿Avanzo más? Sí, porque ya hemos hablado de esto. No está avanzando. Estoy en leucemia linfocítica crónica. ¿Se ve, doctora, cuando avanzo? ¿O No, ese es el asunto, no se ve. Yo sí veo que está avanzando. Sí, claro, tú lo ves avanzado. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver casos clínicos para así terminar con esta parte y de ahí hacemos la leucemia linfática crónica. Eso es lo que vamos a hacer. ya, doctora? Es el internet. No se puede. Ok, Daniel, a ver si puedes comenzar nuevamente a la número 1. Pasa, estabas en la 60, pásate a la 1 para ver los casos clínicos. Doctora, disculpe, se dejó de compartir la pantalla. Sí. No, ahorita no hay ninguna PPT proyectada. No hay. No hay.
¿Y si ponemos el internet y celular, compartimos cada repente mejor? Aquí está. Bueno, ahora sí, ¿estamos con la pantalla? Sí, doctora, sí se aprecia Ya, ahora. ok, sí es el internet el que está abajo. Muy bien, este es un caso. Vamos a ver varios casos. Este es el primer caso. Es una paciente mujer de 25 años de edad que tiene un mes de evolución de enfermedad caracterizado por astenia, dolor óseo y 10 días antes se agrega adenopatías cervicales. Tiene cansancio fácil y desarrolla fiebre 24 horas previas a la hospitalización. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una mujer joven con una enfermedad de corta evolución y con características muy específicas. Dolor óseo y adenopatías cervicales, astenia. Entonces, podemos tener ahí una impresión diagnóstica. El hecho de que tenga cansancio fácil, astenia, nos hace pensar que tal vez tenga anemia, porque estamos básicamente haciendo casos clínicos de la especialidad, ¿no es cierto? Entonces no vamos a pensar, bueno, está cansada porque tiene, qué sé yo, lupus, ¿no? No vamos a pensar eso. Y además, en el examen físico, la paciente está en regular estado, está adelgazada, está con fiebre y tiene palidez de piel y mucosas. Entonces, eso nos hace pensar que tal vez tiene anemia. Ya decíamos, por astenia, por el cansancio y además por la palidez. Otra cosa que nos llama la atención es que tiene petequias escasas en los miembros superiores. Si tiene petequias, estamos hablando de que hay algo malo en las plaquetas, ¿no? Ya sea en la calidad o en la cantidad de las plaquetas. Y además dice que tiene adenopatías cervicales. Vemos que tiene adenopatías cervicales tanto en el lado derecho como en el izquierdo, pero son significativas porque miden 2x2, 2x1, 2x3. Entonces son adenopatías significativas. En las adenopatías que miden más de 1.5 o 2 centímetros se consideran neoplásicas cuando no obedecen a un proceso inflamatorio inmediato y que además tienen todas las características que hemos mencionado anteriormente, de los compromisos de las cadenas ganglionares, de que si son duros, de que si son regulares, de que si son calientes, de que si duelen, de que si se mueven, etc. ¿Ya? En este caso, vemos que la paciente además tiene esplenomegalia en el examen físico. Entonces ya estamos hablando de mayor cantidad de síntomas y además hallazgos. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Vamos a pensar que la paciente, por el hecho de tener adenopatías, está cansada, etcétera, va a tener una infección, una gripe nada más. Sí, claro, podría ser, pero una gripe no dura un mes y la paciente tiene síntomas desde un mes. Que sea una mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es infección, acuérdense, por virus de Epstein-Barr. Le da a las personas jóvenes y puede darte todo el cuadro que la paciente tiene. Tiene ganglios, pero le falta tal vez la cefalea. La mononucleosis infecciosa da cefalea intensa, un poco de mareos. No tiene por qué dar palidez o anemia, pero sí podría ser el dolor óseo. Para esto necesitamos obviamente hacer un test, ver si es que se detecta la presencia del virus, ¿no? Por un test de inmunoglobulinas y además de eso vemos en el hemograma, pedimos un hemograma y vemos si es que el paciente va a tener compromiso de las series hematológicas o de la morfología. Ahí nos va a informar si es que tiene anemia, si es que tiene plaquetopenia, no. Otra cosa, el paciente tiene petequias, ¿no? Entonces las petequias nos hablan de algún problema plaquetario, de modo que en el hemograma también nos saldrá si es que tiene o no tiene.
Entonces, este es un fuerte candidato a una mononucleosis infecciosa. Sobre todo cuando le da a los niños, es muy fácil confundir la mononucleosis con una leucemia linfoblástica. Que tenga artritis, la paciente no se ha quejado de dolor articular, se ha quejado de dolor óseo y también puede estar decaído, puede tener fiebre, pero no encaja realmente el hecho de que sea dolor óseo y no articular. Que sea mielodisplasia, el síndrome mielodisplásico es más frecuente en personas mayores, es raro en personas jóvenes. Además, es una neoplasia indolente, de modo que puede tenerla muchísimo tiempo. Entonces, el periodo de evolución de esta paciente es demasiado corto para pensar en mielodisplasia. Y obviamente también el hecho de hacer un hemograma y que nos salga que tenga citopenias, nos puede orientar a que sea una displasia. Otra presunción diagnóstica, que sea aplasia. La aplasia es producto de la insuficiencia medular, lo que quiere decir que también al hacer un hemograma vamos a encontrar que tiene disminución de las 3 series hematológicas. Entonces, leucocitos bajos, plaquetas bajas, hemoglobina baja. Y para que una aplasia dé síntomas, tiene que ser severa. Y entonces aquí se van a aplicar los criterios de Camita, que dice que en la sangre periférica tienes que tener menos de 500 neutrófilos, menos de 20.000 plaquetas, o puedes tener menos de 50.000 reticulocitos o una hemoglobina menor de 5. Entonces, esos son criterios de severidad que te comprueban que es una aplasia. De lo contrario, será una hipoplasia, una pancitopenia periférica, una pancitopenia que puede ser hasta por falta de vitamina B12. Que sea una leucemia aguda, también nos va a ayudar el hemograma en que nos va a mostrar la presencia de blastos. En el hecho de que pensemos que puede ser un linfoma por los ganglios que tiene la paciente, pues ¿cuál es la evidencia que debemos recabar? Es la biopsia y el informe de anatomía patológica de ese ganglio, ¿no? Y si es que el ganglio sale negativo, sale adenitis inespecífica, pues entonces no tenemos que irnos. Si insistimos en que eso es un linfoma, tenemos que irnos a las imágenes para buscar otros ganglios que sean representativos. Entonces, esta paciente, ¿no? Con todas nuestro plan de trabajo, pruebas hematológicas, hepáticas, renales, virales. Hacemos un perfil de coagulación por el hecho de que tenía pues las petequias y vamos a ver el electrolito DHL. Vamos a buscar la deshidrogenasa láctica, la beta-2 microglobulina y si es que el paciente está con fiebre vamos a hacer pancultivos. Las imágenes que hemos dicho en los casos en que sospechemos que es un linfoma, la biopsia, etc. Entonces, el plan de trabajo está en todas estas cosas orientado según el diagnóstico. Si es que pensamos de que es una leucemia, pues no vamos a necesitar hacerle una biopsia, ¿no? Si es que pensamos que es una aplasia, no vamos a necesitar hacer imágenes. Y así sucesivamente. Este es otro caso, ¿no? Este es, esta es la paciente, ¿no? La paciente se le hace su control de hemograma y se encuentra que tiene una hemoglobina en 8. Entonces decimos, bueno, está con un grado de anemia moderado. Encontramos que tiene leucocitosis. Los leucocitos están altos, pero además, lo más importante, tiene más de 40% de células blásticas. Si tenemos más de 40%, ya estamos diciendo que eso no es una reacción leucemoide, que eso no es una leucemia crónica, que eso no es una mielodisplasia, sino que es una leucemia aguda.
aun cuando las plaquetas estuvieran normales en cantidad, que la hemoglobina esté en 11 o en 12, pero el hecho de tener más de 40% de blastos ya la convierte en una leucemia aguda. Se le hacen sus pruebas complementarias, se concluye que es una leucemia linfoblástica de tipo B, que hemos dicho que es lo más común, de riesgo intermedio, tiene 25 años, las plaquetas no están tan bajas, la hemoglobina no está tan baja. Se tiene que hacer prueba genética para ver también si es que eso aumenta el riesgo y disminuye el pronóstico. La paciente inicia tratamiento de inducción según los protocolos que se tienen que hacer: inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. Pero lo más importante es que en la inducción se obtenga una remisión completa, lo cual le permite continuar con un tratamiento según protocolo a todas las fases que hemos mencionado. Ahora vamos a ver otro caso, si es que la internet no lo permite. Bueno, mientras la internet sigue pensando, ahí está el caso 2. Este es un paciente jovencito de 16 años de edad que inicia su enfermedad 3 meses antes y tiene síntomas leves. Y principalmente es astenia, hiporexia, baja de peso y comienza a estar todo el día echado, quiere estar durmiendo. Un joven de 16 años pues no se comporta así. De modo que se evalúa y en el examen físico lo único que se encuentra es una discreta palidez, está adelgazado y tiene hepatomegalia. Entonces, estamos en un caso, tenía la otra paciente el vaso grande, en este caso es el hígado que está crecido. Se le hace un hemograma y se encuentra que tiene 11 de hemoglobina. Los leucocitos están en 3.200. 11 de hemoglobina es anemia leve, ¿no? Y los leucocitos 3.200 es una leucopenia leve también, pero sin embargo se encuentran 11% de células blásticas. Tiene 100.000 de plaquetas, también es leve. Entonces aparentemente es un cuadro leve a no ser por los blastos que tiene 11%. Con eso no es la aparición, el 11% de blastos en la sangre periférica no te dice que no puede ser una leucemia aguda, porque el 20% se aplica para la médula ósea. Si esta fuera una médula ósea y tuviera 11%, diríamos no es una leucemia aguda. Y por el hecho de tener citopenias, podríamos pensar que es una mielodisplasia. Entonces, en este caso, el paciente se le realizan las pruebas diagnósticas, se le hace un aspirado de médula ósea y se encuentra que tiene 25% de blastos. Entonces ya supera los 20%, que es lo mínimo para identificarlo como leucemia aguda. Y tiene cambios displásicos. Entonces este paciente ha sido una mielodisplasia que ha evolucionado y se ha convertido en una leucemia aguda. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo la displasia? No lo podemos saber. Es un caso raro, ¿ya? No es un caso común, es un caso bastante raro, porque, repito, las mielodisplasias no son frecuentes en las personas jóvenes. Se hace un inmunofenotipo. Para hacer el diagnóstico tenemos la morfología, que la miramos en el microscopio, el inmunofenotipo, ¿no? Que significa qué tipo celular es
con sus marcadores específicos. ¿Se acuerda que decíamos cuáles eran PAM-B? El CD19, el CD10, el CD20, el CD22. Muy bien, entonces lo identificamos, pero también tenemos marcadores mieloides característicos que son el CD15, el CD3, el CD33, que nos van a decir que esta célula es de tipo mieloide. Entonces el inmunofenotipo dice que son blastos mieloides en 28%. Y también tenemos que ver la citogenética. Y la citogenética no solamente nos va a corroborar que hay alteraciones mutacionales, sino que también nos va a decir si esas mutaciones son de buen pronóstico o pronóstico favorable en todo caso o pronóstico desfavorable. Si es que no hay células en división, también se considera un pronóstico desfavorable. De hecho, el venir de un proceso crónico a un proceso agudo se llama una leucemia aguda secundaria a una displasia. Y eso ya de por sí le confiere un mal pronóstico, independiente de que tenga citogenética, como sea, ya es un mal pronóstico. Se hacen pruebas moleculares y no se detectan las mutaciones más frecuentes, que es lo que se busca en esas pruebas. Entonces, el paciente pasa a ser tratado como una leucemia aguda de tipo mieloide. Y el esquema clásico de inducción, que ustedes ya lo saben, es el 7x3. 7 días de citosina y 3 días de antracíclico. Después de esta terapia sistémica, que es muy intensa, el paciente tiene un promedio de 15 días para recuperarse. Si después de los 15 días, entre 15 y 18 días, no hay recuperación, tenemos dos alternativas. Una, que el medicamento lo haya aplaciado, cosa bastante rara. Y la segunda, de que el medicamento no ha sido totalmente efectivo y la enfermedad continúa. Entonces hay refractariedad al tratamiento. El paciente, durante esos 15 días de recuperación, presenta complicaciones de neutropenia febril. Y recién, con todos los antibióticos, transfusiones, soporte, se recupera al día 20. Por ese motivo se le hace un control y se encuentra que la médula ósea todavía tiene 9% de blastos. Y esto se considera una remisión parcial. Entonces, esa lenta recuperación obedece a que el paciente realmente no está en remisión completa. Con eso no se puede uno detener, así que tiene que hacerse una reinducción. Se vuelve a dar el tratamiento, se sigue el mismo procedimiento y en la recuperación se hace la prueba y se encuentra que el paciente tiene 4% de blastos, cuando lo que se tiene que encontrar es cero. Y si es que se hace el inmunofenotipo, se tiene que encontrar 0.1. De lo contrario, se considera que la enfermedad es refractaria. En este caso, el paciente es refractario, por lo que se plantea que tiene que hacerse un trasplante. El paciente no tiene hermanos compatibles, así que se plantea un trasplante haploidéntico. Con este trasplante, ¿no?, para llegar a hacer el trasplante se necesita desaparecer ese 4%. ¿No? Entonces necesitamos un puente y ese puente es una terapia. La terapia con un medicamento que se llama venetoclax. En el caso de las leucemias linfoblásticas también tienen un puente, ¿no?, que es otro quimioterápico potente y que da una remisión transitoria.
Entonces, el paciente tiene esta oportunidad. Si es que no funcionara el venetoclax o no pudiera conseguirse porque es un medicamento oral, pero bastante caro. Es una pastilla diaria y el medicamento que viene para 28 días vale 30.000 soles. Entonces, ustedes comprenderán que es como 1.000 soles diarios. Si es que no hay posibilidad de venetoclax, entonces el paciente no le queda más remedio que ir a un ensayo clínico, si es que lo hubiera. Y si es que no hay ningún ensayo clínico, solo le queda la terapia paliativa, es decir, ya no es tratamiento con intenciones curativas, sino solamente tratamiento para lograr una sobrevida lo más larga posible. Bueno, el paciente logra usar el venetoclax, logra tener una respuesta y recibe un trasplante haploidéntico, que significa el 50% de su papá. Desde siempre el paciente tuvo una recuperación muy lenta, llena de complicaciones, infecciones, meses para que se recupere el paciente, ¿no? Y después de 18 meses de trasplante, recién entra a un estado más o menos de estabilidad con remisión, pero que no sabemos cuánto le va a durar. Muy bien, están entendiendo, ¿no? Sí, doctora. Vámonos a un caso 3. Son pacientes del servicio. Este es un señor que ya está fallecido. Ha fallecido durante la pandemia. 39 años de edad cuando se diagnosticó. Era hijo único. 15 días de evolución de la enfermedad. El hombre estaba perfectamente bien. Era un profesor de secundaria. Totalmente sano. Y de pronto comienza a tener síntomas es decir, sudoración profusa, fiebre, dolor de cuerpo y sensación de peso en el hipocondrio izquierdo. Por ese motivo va a la emergencia y en la emergencia se encuentra que tiene una hiperleucocitosis y formas precursoras. A descartar una leucemia aguda en la emergencia, pero obviamente todo el cuadro corresponde a una leucemia mieloide crónica. Se le hacen las pruebas respectivas, es cromosoma Filadelfia positivo y se comienza a dar hidroxiuria para poder bajar esa carga tumoral y alopurinol como un inhibidor de la santina oxidasa y evitar que haya lisis tumoral, una gran hidratación. Con eso se reduce el número de los leucocitos, el paciente está más aliviado, el vaso también se baja un poco de tamaño, en preparación para recibir su tratamiento dirigido. Entonces el paciente en el primer momento, como le digo, estaba ansioso, febril, exaltado y tenía hepatoesplenomegalia. En el hemograma de inicio tenía 16 de hemoglobina, 350.000 leucocitos, 160.000 plaquetas. Entonces lo único que tenía elevado acá eran los leucocitos y tenía 5% de blastos, lo cual es totalmente compatible con una fase crónica. Todas las pruebas hepáticas, renales, electrolitos salen normal, la ecografía muestra la esplenomegalia y en la médula ósea se encuentra que es hipercelular y tiene un 10% de blastos, lo cual es también de una fase crónica, con el cromosoma Filadelfia. Entonces, sabemos que es una neoplasia mieloproliferativa, Filadelfia positivo, en fase crónica, se le da su tratamiento, ¿no?
recibe incluso interferón, inicia el imatinib y el paciente no lo tolera. No lo tolera, lo vomitaba, le dolía, tenía que estar postrado, le daba fiebre alta y calofríos y dolor y todo lo demás, no lo tolera. Entonces, por ese motivo tiene, pero es lo único que había en ese momento. No teníamos un inhibidor de segunda línea, solo teníamos el de primera línea. Así que el paciente se la pasa 2 años con dosis subóptima y encima tiene toxicidad hematológica. Las plaquetas le bajan a 10.000, los leucocitos le bajan a 1.000, le baja todo. Sin embargo, aparece el medicamento de segunda generación, que es el dasatinib. El paciente tampoco lo tolera, no tolera la dosis completa, hay pobre adherencia, entonces lo pasamos a nilotinib, que también es de segunda generación, pero el paciente era casi sano, no tenía problema cardíaco, ni hepático, ni nada. Entonces, el nilotinib igualmente no tiene una buena tolerancia y avanza la enfermedad y la enfermedad avanza a fase acelerada, ¿no? Justo antes de la pandemia, ¿no? 10 años de evolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué decimos? No tiene una opción de trasplante, vamos a tener que darle quimioterapia. El paciente está en el estudio porque sus hijos ya habían crecido, él no tenía hermanos, no tenía cómo hacerse un trasplante, pero se piensa en hacer un trasplante haplo con alguno de sus hijos, porque ya tenían más de 18 años. Entonces, está en pleno estudio para hacerlo y se le da solamente hidroxiuria para tratar de contener la enfermedad. Y el paciente viene la pandemia y le da COVID. Cuando le da COVID, le da el COVID agresivo, hace insuficiencia renal, tiene que ir a hemodiálisis, hace falla multiorgánica y fallece. Así que así acabó la historia de este paciente. Y así tenemos otros casos, ¿no? Caso de una mujer de 51 años, 3 meses de enfermedad, la misma cosa, mareos, astenias, debilidad, hipertensión arterial, miomas uterinos, COVID, tiene problemas pulmonares, esteatosis hepática, esplenomegalia. El hemograma tiene 57.000 leucocitos, el 80% son segmentados, el 10% son monocitos, la hemoglobina y las plaquetas normales. ¿No? Entonces, esta es una paciente que, como ven, lo único que tenía de positivo era las plaquetas, los leucocitos aumentados y la esplenomegalia, ¿no? Entonces, esto obedece a una reacción leucemoide, ¿no? Esto es una reacción leucemoide, ¿no? Y que tenía otros problemas. Y después de estos problemas es que tiene una reacción leucemoide. Sin embargo, esto es transitorio y al resolverse todos los demás problemas, esto también se resuelve. Son efectos transitorios. Este es otro caso, ¿no? Un paciente de 46 años, procede de la sierra, 2 meses de enfermedad con decaimiento,
Sensación de alza térmica, cansancio fácil, está en regular estado, no tiene ictericia, no hay adenomegalia, no hay visceromegalia, todo lo demás está normal y tiene 3.500 leucocitos, hemoglobina 8, plaquetas 50.000. Una semana después, ¿no? Aquí que parece, oh, todo está tranquilo. Una semana después el paciente escala y tiene 20.000 leucocitos. Cuando, ahí dónde está. Ya, tiene 20.000 leucocitos. Entonces, esto que parecía tan inocente se convierte en una leucemia aguda, ¿no? Entonces se hace todo la discusión que ya hemos visto, le ves la morfología, ves el aspirado de médula ósea y determinas qué tipo de enfermedad es, etc. ¿Cuál es la enseñanza aquí? De que el paciente tiene un hemograma, ¿no?, que parece inofensivo y una semana después ya se vuelve agresivo. Entonces, así de rápido puede evolucionar una enfermedad neoplásica. Este es otro paciente, ¿no?, que tiene 49 años de edad, 3 meses de evolución, pero tiene fiebre y dolor óseo progresivo. Tiene prácticamente el examen físico normal, un hemograma donde tiene 10 de hemoglobina, que es una anemia leve, 15.000 leucocitos, que no es una gran cifra de leucocitos, las plaquetas son las que están bajas, y en el frotis periférico tiene 12% de células blásticas, en la médula ósea 25%, y por inmunofenotipo se detectan 22%. Entonces, ustedes ven, este es otro caso de leucemia que ha demorado un poco más, 3 meses de evolución, pero no necesariamente significa que es de mejor pronóstico. Muchas veces esta evolución lenta del paciente puede ser igualmente agresiva. Vamos a ver si es que podemos. Es un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, es secundario a un síndrome mielodisplásico, recibe quimioterapia y tiene complicaciones infecciosas después de la quimioterapia. Se le hacen 2 quimioterapias más, igualmente evoluciona. La citogenética muestra la translocación 6-9. ¿Y qué cosa es lo que significa esto? Es un pésimo pronóstico. Esta translocación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El paciente tiene una remisión parcial después de la primera quimioterapia y una remisión completa después de las 2 siguientes quimioterapias, pero esto es transitorio y tiempo después, no mucho tiempo después, el paciente evoluciona y tiene un control de leucocitos en 600.000. Entonces, esto es malo cuando a la primera quimioterapia el paciente hay falla en la respuesta en la primera quimioterapia. Entonces el paciente se considera refractario primario. Entonces mala. Y así podríamos tener muchísimos casos clínicos relacionados con la leucemia. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar para la leucemia linfoide crónica. Vamos a ver.
Muy bien. Entonces, vamos a terminar con la leucemia linfocítica crónica. Esta es la de los cuatro tipos de leucemia, es la menos agresiva, definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta es una neoplasia linfoproliferativa de los linfocitos maduros. Es una enfermedad indolente, tiene una larga evolución, es predominante en el adulto mayor. Mientras mayor es el paciente, en los dos casos de leucemia crónica, sea mieloide o sea linfoide, tiene menos tiempo de hacer complicaciones, porque como son indolentes, como van avanzando en el transcurso de los años, de repente el paciente con leucemia linfocítica crónica tiene 80 años y lo diagnosticas, y mientras avanza la enfermedad va a tener 90. Y si es que llega a los 90, entonces el paciente no tiene tiempo de hacer mayores complicaciones cuando le da a esa edad. Y tal vez fallezca de otras causas. Es diferente cuando la enfermedad te da a los 50 años, porque por mucho que evolucione lento, vas a tener todas las complicaciones en 10 o 15 años. Entonces, de todas maneras, te da una sobrevida libre de síntomas, libre de enfermedad por un buen tiempo. Esta es inicialmente asintomático. El paciente puede tenerla y ni siquiera se percata. De pronto, de casualidad, como ya son personas mayores y pueden tener cualquier otra patología, se encuentra que tiene cifra de linfocitos mayor a 6.000. Y todo está normal. La hemoglobina está normal, las plaquetas están normal, pero resulta que los leucocitos de repente tienen 15.000. Y de esos 15.000, 6.000 son linfocitos. Entonces ya uno dice esto, sacando todas las posibles causas de una linfocitosis, va a ser una leucemia linfocítica crónica. Pero también vamos a mirar si es que el vaso está crecido, porque muchas veces puede estar también el vaso crecido o muchas veces puede tener adenopatías, principalmente en el cuello, pero también pueden estar en la cadena axilar. Es raro que tengan de inicio fuera de las cadenas visibles, o sea, que tenga mediastinales, retroperitoneales. Es raro. Esta enfermedad es clonal, ¿no? Que esta célula clonal comienza a tener progenie similar, pero como son células pequeñas, no ocupan mucho espacio y por lo tanto no interfieren con la eritropoiesis o con la mielopoiesis y continúa la hemoglobina y las plaquetas normales. Entonces los leucocitos se van a incrementar por los linfocitos clonales y de todas maneras en la evolución va a infiltrar ganglios, vaso, hígado, principalmente ganglios y vaso. En la OMS incluye a las leucemias linfocíticas y al linfoma de células de linfocitos pequeños como si fuese una sola clasificación. La diferencia es que la leucemia linfocítica se desarrolla dentro de la médula ósea y el linfoma dentro de los ganglios. Eventualmente el linfoma puede llegar a la médula ósea y eventualmente la leucemia llega a los ganglios. Pero vamos a que las células son las mismas. El comportamiento es similar y hasta la terapia es similar. El 95% se da en los linfocitos B, un 5% en los linfocitos T o NK. Hay varios tipos de LLC, uno que progresa muy lento, otro que progresa más rápido, en que las células se van a acumular más en la médula ósea y en la sangre periférica. Esto tiene un poco que ver con la edad. Las personas que son más jóvenes son las que progresan más rápido. Y es que a veces las células no son linfocitos propiamente, sino linfocitos.
Puede haber también anemia, trombocitopenia, adenomegalia, visceromegalia, disfunción orgánica, compresión mecánica, disfunción colónica, porque el vaso crece mucho. Si de casualidad tiene un hemograma, es que se va a ver los linfocitos. De lo contrario, pasa desapercibido. También otra característica es la deficiencia grave de inmunoglobulina y que tiene muchas veces neutropenia funcional, o sea que puede tener 3.000 neutrófilos, pero estos no funcionan adecuadamente y eso puede provocar infecciones recurrentes. Entonces, estos pacientes mayores pueden tener una neumonía a consecuencia de su enfermedad de fondo y eso comprometerlos e incluso llevarlos a la muerte. Así como hemos dicho que en los linfomas hay tendencia familiar, pues en esta enfermedad también hay una tendencia familiar, así puede ser entre hermanos o padres e hijos, ¿no? Se dice que la probabilidad de tener LLC es 4 veces más grande que en los que no son familiares. Es más común en las personas que tienen más de 70 años y aumenta progresivamente con la edad, ¿no es cierto? Entonces, en Reino Unido, por ejemplo, esta leucemia es la más común de las leucemias, es el 30% de todas las leucemias, mientras que acá en el Perú, hablemos, es el 5% de todas las leucemias. Tiene que ver un poco con la raza, está más relacionado con la raza blanca, aunque da en cualquier raza, pero más está relacionada con la raza blanca. En Europa la población tiene un promedio de vida más alto, el promedio de vida está en 78 años, 80 años, inclusive en algunas regiones de Europa, así que estos pacientes son más numerosos. Los síntomas se van a presentar con el tiempo, ¿no? Y ya hemos dicho de que es muchas veces hallazgo de casualidad. Algunas veces los pacientes podrán tener linfocitosis con trombocitopenia y anemia, y eso ya se considera un estadio avanzado y que requiere tratamiento. No todos los pacientes van a requerir tratamiento. Se recomienda siempre hacer el examen de médula ósea al inicio, aun cuando parezca evidente el diagnóstico, porque eso nos va a permitir hacer el seguimiento, ¿no? Y descartar otras enfermedades, incluso cuando se dé el tratamiento. Es difícil pensar en que estos pacientes van a llegar a un trasplante porque son mayores, pero sin embargo, no se ha intentado mayormente, aún solamente cuando son resistentes al tratamiento y tienen una edad, pues, promedio menor de 50 años. El diagnóstico, además, lo hacemos por inmunofenotipo. Se debe hacer también el dosaje de las inmunoglobulinas porque a veces se necesita adicionar terapéuticamente inmunoglobulinas para evitar las complicaciones infecciosas. Para hacer el estadio tenemos varias escalas. Una es la de la OMS, otra es la escala de Ray y Binet, que son las más conocidas, donde se establece el riesgo bajo cuando el paciente lo único que tiene es linfocitosis en la sangre y en la médula. Cuando tiene linfocitosis y además adenomegalia o visceromegalia, es un riesgo intermedio, estadio 1 y 2.
Y el riesgo alto es cuando, además de tener todo lo anterior, o puede que no lo tenga, puede que solamente sea linfocitosis, pero que curse con anemia o con plaquetopenia. Entonces ese es un estadio 3 y 4 y el riesgo es alto. Pacientes necesitan tratamiento. Esta enfermedad tiene muchísimos cambios cromosómicos, pero no son cambios cromosómicos que tengan mucho riesgo. Por lo mismo, el paciente tiene una enfermedad estable, ¿no? Entonces, el 80% de los pacientes con esta enfermedad pueden tener anomalías cromosómicas, pero son en los cromosomas desde el 11 hasta el 17. Entonces, si solamente tienes en el 11 o solamente tienes en el 12, pero a veces hay alteraciones en el 11, en el 12, en el 13, mientras más alteraciones tengas, obviamente puede aumentar el riesgo. Sin embargo, hay cambios específicos en el cromosoma 17 que le confiere el mayor riesgo. Asimismo, también cuando hay alteraciones en el gen crítico TP53. Entonces, en estos pacientes, la enfermedad sí se convierte en una enfermedad de riesgo y deben tener una medicación diferente de la estándar. También hay alteraciones en la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Y estos pacientes sí tienen un pronóstico más favorable y también tienen una medicación especial. Antes se consideraba que encontrar elevado el SAP70 se identificaba una enfermedad de mayor riesgo, pero ahora se ha visto de que no es eso cierto, ¿no? Las mutaciones del TP53 y la deleción del 7P. Entonces, solamente en esos es donde vamos a estar con la presión del tratamiento. Las terapias no ofrecen una cura, porque es una enfermedad primitiva, pero los tratamientos controlan la enfermedad y contribuyen a una sobrevida con calidad. Cuando el paciente tiene leucocitosis con linfocitosis, pero no tiene mayor compromiso de anemia o trombocitopenia, tal vez tenga unos ganglios pequeños, lo mejor es observar y esperar a ver si el paciente evoluciona más rápidamente y va a requerir recién tratamiento. El tratamiento puede ser con quimioterapia, pero también hay mucha terapia biológica con anticuerpos monoclonales. Puede ser monoterapia o poliquimioterapia, puede ser combinada una terapia monoclonal con una quimioterapia. Las terapias dirigidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hablado mucho del cromosoma 17 y su alteración. Bueno, se ha fabricado un medicamento específicamente para esa patología. También se puede utilizar factores de crecimiento de neutrófilos para el caso de los pacientes con neutropenia funcional. Dentro de toda la escala de tratamientos tenemos radioterapia, que casi no se usa porque cuando el vaso está muy grande y deciden darle radioterapia pueden lesionar el colon y dar problemas funcionales. La esplenectomía también se usa muy raramente porque si deja de crecer el vaso comienza a crecer el hígado. También puedes tener tratamientos en ensayos clínicos o nuevos fármacos o combinaciones de fármacos. En las personas que son menos mayores se puede utilizar el trasplante halogénico. No se ha visto que el trasplante autólogo tenga mayor impacto.
Entonces se puede usar quimioterapia, como por ejemplo clorambucil, ciclofosfamida, fludarabina, bendamustina. Pero todo esto incluye citopenias y riesgo de infección. Y las terapias dirigidas, ¿no? Como por ejemplo el ibrutinib y el idelalisib, que son unas terapias que se han aprobado por la FDA y que no son quimioterapia. Se pueden utilizar otros tipos de fármacos como la lenalidomida, que es la que se usa en el mieloma múltiple. Y una serie de anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales destaca el rituximab, que está incorporado al tratamiento, al gold estándar para esta enfermedad. Pero además tenemos otros anticuerpos monoclonales como el ofatumumab, obinutuzumab, alemtuzumab. Todo lo que termina en mab significa anticuerpo monoclonal, ¿no? Estos medicamentos también tienen efectos adversos, como por ejemplo fiebre, dificultad para respirar, y también pueden tener cierta toxicidad hematológica causando citopenias. Los factores de crecimiento que hemos mencionado, que se pueden utilizar siempre para adelantar la maduración de los precursores y que tengamos menos tiempo de neutropenia. La radioterapia, ya hemos dicho que es mejor no usarla, al igual que la esplenectomía, mejor no usar porque puede haber más complicaciones. Este es el arsenal de medicamentos de quimioterapia que se puede usar. Y entonces acá vemos que está bendamustina, clorambucil, cadivina, etc. Pero también vemos a la prednisona. Entonces, siempre en las enfermedades de tipo linfoide, los corticoides son muy efectivos. Entonces, acá vemos que el rituximab es una terapia especial. Vamos a ver, el esquema, el gold estándar se llama FCR. ¿Qué cosa quiere decir FCR? Quiere decir fludarabina, ciclofosfamida, rituximab. Se ha concluido que este es el tratamiento que mejor se adapta a los pacientes, aun cuando tengan enfermedades, patologías, alteraciones cromosómicas, a excepción del cromosoma 17. De todas maneras, todos estos esquemas pueden traer consecuencias con mielodisplasia o leucemias secundarias. Pero como las remisiones son duraderas de más de 10 años, es raro que podamos asistir a una leucemia secundaria de tipo agudo. Esquemas con bendamustina y rituximab son una combinación más suave y por eso es que se esperaba que tuvieran un buen resultado para sustituir al FCR, que es más intenso. Sin embargo, no se ha logrado, de modo que los pacientes que tienen delección del 17P, entonces ellos no van a responder a ningún tipo de quimioinmunoterapia, pero se intenta con el medicamento que se llama ibrutinib, que da altas tasas de respuesta, con duración de la remisión, baja toxicidad. Por eso es que se ha aprobado por la FDA. Si es que estos pacientes son menores de 50 años, se debe considerar el trasplante. Un pequeño grupo
de estos pacientes que tienen LLC pueden transformarse en un linfoma agresivo. Puede ser que debuten de esa manera con un linfoma secundario a una LLC. Es raro, pero se dan los casos. Y desgraciadamente la enfermedad en este momento es explosiva. El paciente no responde a nada y realmente termina en una semana o dos. Esta transformación, llamada transformación de Richter, es convertirse en un linfoma de células B grandes. Y eso le proporciona un pronóstico desfavorable. Pero también puede ser que se transforme en un linfoma de Hodgkin. Y si es que ese linfoma de Hodgkin se le da tratamiento como linfoma de Hodgkin y vuelve a la fase de leucemia linfática crónica. Entonces eso sería el mejor pronóstico que podría haber, el mejor panorama. Sin embargo, esto es bastante raro, ¿no? Dice del 3 al 5%, realmente yo diría que tal vez 1% nada más sufre esta transformación, será por la poca casuística que tenemos. Y finalmente, considerar que en estas patologías se puede debutar con anemia hemolítica autoinmune o con trombocitopenia de tipo inmune. Entonces, si le da un PTI a un paciente que tiene más de 50 años, hay que investigar la causa y podría ser en relación con un linfoma o con una leucemia linfática crónica. En estos casos de anemia hemolítica inmunitaria también se utiliza el rituximab y el corticoide, de modo que ambos son componentes del tratamiento del linfoma y de la leucemia linfática crónica, así que muchas veces el paciente mejora y se piensa de que se superó la anemia hemolítica, pero en realidad lo que se ha dado tratamiento es a la neoplasia y tenemos que hacerle seguimiento. Bueno, entonces, basados en toda esta teoría, a ver, esta es una señora de 76 años que tiene toda la sintomatología: náuseas, decaimiento, sudoración nocturna, adelgazamiento, hiporexia, dolor del cuerpo, le duele la rodilla, los tobillos, tiene tos, tiene fiebre y además tiene un hemograma con 200.000 leucocitos, 90% son linfocitos, la hemoglobina está en casi 10 y las plaquetas 51.000. Muy bien, ¿alguno quiere decirme qué tiene la paciente y en qué estadio está? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero doctora, no se ve el caso clínico en la No, pero presentación. yo se los estoy diciendo. De modo que si están atentos, entonces pueden haberlo captado. Se los estoy diciendo, porque es una paciente que he visto hoy día. No están atentos. Repito, es una mujer de 76 años que tiene todo lo malo: gastritis, baja de peso, sudoración nocturna, fiebre, tos, dolor de cuerpo, adelgazada y no quiere comer. Se le hace un hemograma y tiene 200.000 leucocitos con 90% de linfocitos, casi 10 de hemoglobina y 51.000 plaquetas. En el examen físico es una paciente adelgazada
y que no tiene ganglios y el vaso tampoco está grande. ¿Qué tiene la paciente? Leucemia linfocítica, doctora. Leucemia linfocítica crónica, ¿ya? Porque tiene linfocitos 90%. Y aunque no tenga adenopatías y que no tenga el vaso grande, está presentando la hemoglobina baja y las plaquetas bajas. Entonces, eso nos dice que la paciente está en un estadio 4, un estadio avanzado y que necesita tratamiento. A pesar de que está venida menos y todo lo demás, va a haber que darle el tratamiento para poder bajarle los leucocitos y mejorar su hemoglobina y sus plaquetas. Entonces ella es una candidata ¿a qué? Al FCR, que es el tratamiento estándar para estas patologías. Y ese tratamiento de FCR solamente se da por 4 días, pero todo depende también. Puedes hacerlo en 3 días si el paciente lo consideras muy frágil y le das un segundo ciclo al mes, es mensual. Y tiene que hacerse una protección con aciclovir por la posibilidad de que haya compromiso de citomegalovirus. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer con la paciente. Y como está delicada, pues se le ha dado una orden de hospitalización, una buena hidratación, todo por vía endovenoso para evitar el problema secundario que tiene, que es la gastritis. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho bastantes casos clínicos porque el examen de práctica es eso, casos clínicos, para que ustedes puedan razonar y aplicar los conocimientos teóricos. Y las preguntas del examen son 10 preguntas para el examen teórico y 5 preguntas o casos clínicos para el examen práctico, media hora cada examen. Así que eso se lo dije desde el primer día. No es que yo no les haya dicho, como ustedes le han dicho a la doctora del Villar. Y ya también ella les ha dado las opciones para que sea el jueves, el viernes o el sábado el examen. Doctora, Sí. una consulta. Respecto al caso que nos había dicho que el de la paciente de 66 años, menciona que le iba a dar la terapia, la FCR, pero cuando nos habló de la terapia FCR nos habló que había una excepción que era el cromosoma 17. Por ejemplo, en ese caso, doctora, ¿se tendría que tener alguna consideración en eso? ¿O cómo sospecharíamos por ahí que haya un cromosoma 17 alterado? Ya. Para comenzar, es un diagnóstico de excepción. El cromosoma 17 te confiere muy mal pronóstico y una mala evolución, de modo que el tratamiento estándar es el FCR y eso es lo que se le va a dar a la paciente. Si después de ese tratamiento la paciente es resistente, no mejora, no hay respuesta, es refractaria al tratamiento, entonces vamos a asumir que tiene una alteración que puede ser del TP53 o del cromosoma 17. No se hace esa prueba acá, hay que mandarla al extranjero. Entonces, en ese momento, si no funciona, es rara, así que partimos mejor de lo que es más frecuente. Si es que la paciente responde bien al tratamiento, entonces seguimos adelante. Si es que no responde bien, no nos queda más remedio que enviar la muestra al extranjero para ver si es que tiene esa deficiencia y con ese argumento uno puede solicitar el medicamento respectivo. De lo contrario, ningún seguro te lo
te lo aprueba, tienes que tener la evidencia, o el paciente comprárselo, cosa que es imposible, ¿no? Los pacientes no compran nada. Cuando tienen seguro, mucho menos. Ni aún por su salud ni por su vida. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces que todo vaya bien en el examen. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.